vamos a estar viendo tres riesgos súper importantes a los que se enfrenta tanto la economía de Estados Unidos como la bolsa de valores y que generan bastante temor en los inversores. Entendiendo esto, vamos a tener un panorama mucho más claro sobre lo que podría suceder con los mercados. Saben que venimos de unos tiempos muy inciertos en los que hubo muchísimos eventos, desde la Reserva Federal reduciendo fuertemente sus tipos de interés, mucho más de lo que el mercado se esperaba, hasta en el otro lado del mundo China anunciando un mega paquete de estímulo económico que desbloquearía 1 billón de yuanes nuevos en el sistema. Si nos remontamos a lo que pasó en agosto, por ejemplo, tuvimos ese famoso lunes negro desencadenado por el aumento de las tasas de interés por parte de Japón. Por otra parte, tenemos al oro que no para de hacer nuevos máximos, llegando a los $2.700 por onza, y al Bitcoin que se estaría despertando ahora luego de muchos meses de mantenerse estancado. Todos estos factores, gente, tienen al inversor como loco, ya que por un lado hay cosas positivas, por otro lado hay cosas negativas, pero todo esto genera mucha confusión y ante cualquier factor los mercados podrían reaccionar disparándose tanto al alza como a la baja. Es por eso que el video de hoy es sumamente importante, donde vamos a mencionar tres riesgos que no se te tienen que pasar por alto. Sin más introducción, adentro con el video. En pantalla estamos viendo el gráfico del S&P 500 de Estados Unidos y como ustedes bien saben, viene en una fuerte tendencia alcista que no para de perforar nuevos máximos. Pero sin embargo, acá me entran ciertas cosas que me hacen pensar que se podría ver algún retroceso en el corto plazo, o por lo menos empieza a despertarse esta alerta. Bien saben ustedes que desde 2022 la narrativa no acompañaba a este enorme bull market. ¿Cuál era la narrativa? Altos tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la guerra entre Rusia y Ucrania, y básicamente lo que todos decían es: en cualquier momento se viene un 2008, un 1929, desplome, desplome, desplome. Y al mercado no le importó. Es más, todo el mundo pronosticaba una recesión, que por las políticas de la Reserva Federal se iba a ver lo que vendría a ser algo muy feo en la economía. Hablamos de un 2008, un 1929, una caída como la del 87. Empezaban a haber muchos pronósticos, gente. Sin embargo, el mercado castigó ese consenso negativo y no paró de subir. Resulta que ahora, con el correr del tiempo, los datos económicos empiezan a ser positivos, gente. Y el hecho que los datos económicos empiecen a ser positivos nos hace pensar mucho cuidado, porque cuando los datos eran negativos, todo el mundo pronostica recesiones. Pero sabemos que la recesión es lo más difícil de pronosticar. Las recesiones no se prevén, ocurren de la noche a la mañana, en un segundo, y básicamente un factor desencadena muchas complicaciones en toda la economía. Generalmente los datos son normales, incluso positivos, pero de repente un día, por ejemplo, quiebra un banco, por tirar algo. Y ese factor, ese cisne negro, desencadena un colapso que se extienda a lo largo de toda la economía. Como estamos viendo ahora, la bolsa no para de hacer nuevos máximos y lo que estamos presenciando económicamente es que lo peor ya pasó. Los datos ahora son positivos, el crecimiento empieza a ser sólido, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, lo que yo empiezo a ver, lo que el precio estaría formando, sabemos que se encuentra dentro de este canal, donde como podemos ver los máximos fueron una resistencia importante y los mínimos sirvieron como soporte en reiteradas ocasiones. Por otra parte, el precio se encuentra por encima de la EMA de 200 periodos, lo cual es extremadamente positivo, toda esta línea roja de acá, pero lo que estamos viendo en el corto plazo es que básicamente el precio viene metiéndose dentro de una cuña ascendente que tiende a romper a la baja. Y efectivamente en las próximas horas, si esto rompe a la baja, hay que prestar mucha atención, podríamos estar hablando de una caída incluso hasta los 5.470 puntos, es decir, una caída que incluso sería hasta la zona aproximadamente, como estamos viendo acá en pantalla, de los 0,5 de Fibonacci de todo este movimiento. Ahora bien, gente, ¿por qué es tan importante lo que vaya a hacer la bolsa de valores en las próximas horas? Porque si nosotros vemos que la próxima semana, es decir el lunes, y esto continúa tanto el martes como el miércoles, la bolsa de valores rompe este soporte, sale de esta estructura, mucha atención, porque si la bolsa de valores cae y vemos una caída así, tenemos que tener cuidado que no se profundice y podría la bolsa ir a buscar la zona justamente de los 5.400 puntos, que sería un retroceso natural dentro de esta tendencia alcista, no sería algo que desencadenaría muchas preocupaciones, por lo menos estructuralmente, salvo que se perfore la zona de los 5.400 puntos, ahí sí, gente, lógicamente, pero por el momento este retroceso no debería de ser algo que vaya a más, pero estamos hablando de una caída importante igual, estamos hablando de un 6, un 7% de caída, hay que vigilar esto. La manera de que se invalide este análisis sería que la bolsa, en lugar de romper a la baja, rompa
rompa al alza. Si rompe al alza, esta preocupación, digamos, este riesgo desaparecería básicamente en el corto plazo. Sin embargo, cuando llega esta resistencia de acá, si es que rompe al alza, hay que tener cuidado porque ahí sí se pueden ver caídas. También, gente, otro gráfico que tengo que podría generar ciertas preocupaciones es que abajo tenemos los tipos de interés de Estados Unidos y vemos que las últimas veces en las que la Reserva Federal recortó sus tipos de interés, la bolsa se desplomó. Por ejemplo, en el 2008, ya en 2007 se recortaban los tipos de interés y la crisis básicamente llegó en el 2008 con un desplome de la bolsa mientras se recortaban los tipos de interés. Lo mismo ocurrió en el 2000, cuando se recortaban los tipos de interés, básicamente la bolsa también cayó y desencadenó la crisis del 2001. También sucedió lo mismo en el COVID, como estamos viendo, se recortan los tipos de interés y el mercado de valores cayó efectivamente también. Si nos fijamos, gente, con el nivel de desempleo ocurre lo mismo. En la línea azul tenemos los tipos de interés y el desempleo en la línea roja o rosa, y básicamente lo que vemos es que cuando los tipos de interés estaban en máximos, el nivel de desempleo era muy bajo, pero cuando bajan los tipos de interés, el nivel de desempleo sube y se dispara a máximos. Esto ocurrió también en 2008, fíjense, tipos de intereses altos, se reducen los tipos de interés al cero y el nivel de desempleo se dispara. Lo mismo ocurrió en el COVID, tipos de intereses altos se reducen al cero, el desempleo se dispara y así sucesivamente. Lo mismo ocurrió en el 92, tipos de intereses altos en el 89 y cuando se reducen al cero se dispara el desempleo, y lo mismo pasó en el 2001, gente. Como estamos viendo acá, tipos de intereses altos, cuando se reducen se disparó ya el desempleo. ¿Ocurrirá lo mismo como estamos viendo ahora que se está reduciendo los tipos de interés? Y este tipo de fenómenos ocurre porque hay una diferencia de tiempo importante entre las acciones que toma la Reserva Federal de política monetaria y los resultados que efectivamente se ven en la economía. Por ejemplo, en el nivel de desempleo se dice que incluso tarda hasta 18 meses en verse este tipo de resultados. Es por eso que cuando vemos enormes subidas de tipos de interés, los resultados, tanto en el nivel de desempleo como incluso en la actividad económica, no se verían al instante. Por eso, incluso con la reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, en el corto plazo todavía podríamos seguir viendo los efectos de los altos tipos de interés que tuvimos recientemente. Un factor extra que no lo comentamos en el video, pero que también es de suma importancia tenerlo en cuenta, es el hecho de que en este transcurso de altos tipos de interés, la Reserva Federal estuvo contrayendo la cantidad de dinero en circulación, lo cual para muchos esta es una señal de alerta importante, ya que cuando ocurren este tipo de fenómenos, generalmente lo que se avecina es una eventual recesión. Sin embargo, a lo largo de la historia vimos que cada vez que se reduce la cantidad de dinero, viene una consecuencia casi que inevitable, que es que luego la cantidad de dinero vuelve a aumentar superando los máximos anteriores. Ocurrió siempre y la verdad no creo que esta sea una excepción. Sin embargo, que ocurra esto no quiere decir que es imposible que ocurra una recesión. Podría ser incluso que frente a una eventual recesión se acuda justamente a tirar mucho dinero en el mercado y termine superando efectivamente, como a lo largo de la historia, el máximo anterior. Veremos qué ocurre, gente.